Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para el día de hoy vamos a analizar las principales características de las partículas subatómicas conocidas como fermiones. Bueno, recordemos que tanto los fermiones como los bosones que vimos en la clase pasada son las partículas subatómicas que conforman eh, los ladrillitos, digámoslo así, que componen la formación de la materia, es decir, las unidades mínimas en las que realmente se puede dividir cualquier, cualquier ente material, incluso energético, más allá incluso de los niveles atómicos. Recordemos que de cierta forma la palabra átomo significa sin división. Sin embargo, eh, recientemente, durante los últimos años, se ha venido investigando y se ha venido analizando que dicha estructura, el átomo, sí puede ser dividida en partecitas más pequeñas y que con relación eh, a esto, los fermiones y los bosones son en sí esas partículas diminutas en las que ya deja de dividirse la materia. Entonces vamos a mirar eh, qué diferencias hay entre los fermiones y los bosones que vimos anteriormente. Los bosones, recordemos que son partículas portadoras, perdón, los bosones son partículas portadoras de fuerzas, mientras que los fermiones son ya, digamos, los entes materiales de los que están hechas las cosas, ¿sí? Todos los objetos que conocemos se encuentran formados, toda la materia que existe en el universo se encuentra mínimamente formada por dichos fermiones. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a dar esas cualidades de dichas partículas. Estas partículas, a diferencia de los bosones, sí admiten el principio de exclusión de Pauli. Principio de exclusión de Pauli. Recordemos que dicho principio indica que las partículas no pueden estar o no pueden tener, mejor dicho, básicamente los cuatro números cuánticos iguales. Esto de los números cuánticos ya lo vimos también en la clase de química, entonces no hay necesidad de detenernos mucho en esto. Bueno, entonces a diferencia de los bosones, los fermiones sí admiten este principio de exclusión de Pauli. Como segunda medida, la función de onda, también a diferencia de la función de onda de los bosones, que es idéntica para un par de bosones, lo señalamos de esta manera con esta ecuación. Vemos que la igualdad
en su totalidad es verídica. Sin embargo, es decir, es simétrica. Sin embargo, para los fermiones es asimétrica porque si para una partícula la función de onda es positiva, para otra partícula que se encuentre formando par con esta, su función de onda es negativa. Por eso decimos que es asimétrica. Entonces, función de onda asimétrica. Vamos a colocar aquí un poquito más pequeño para que nos quepa. Entonces tenemos que la función de onda es asimétrica. Bien, otro punto importante de los fermiones es que también a diferencia de los bosones, recordemos que los bosones tienen un spin entero, es decir, relacionado con números enteros, 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mientras que dichos fermiones tienen un spin, ya también esto del spin lo explicamos de qué se trata. Su spin siempre es de valores semienteros, es decir, de valores fraccionarios, un medio, dos medios, tres medios, etc. Entonces aquí tenemos que los fermiones tienen spin semientero. Bueno, semientero. Y la última característica, nuevamente, a diferencia de los bosones, están regidos por, dichos bosones están regidos por la estadística de Bose-Einstein, mientras que los fermiones están regidos por la estadística Fermi-Dirac. Que, si viene al caso aclarar, esta definición de estadística Fermi-Dirac es precisamente porque se cumple el principio de exclusión de Pauli, es decir, que hay un ordenamiento por niveles de las partículas. O sea, las partículas no se organizan de manera aleatoria, sino tienen un determinado orden. Caso contrario de los bosones, que son muy aleatorios en la forma como se pueden organizar. Bueno, teniendo claro esto, vamos a realizar un pequeño mapa conceptual de la siguiente manera. Entonces, como constituyentes principales de la materia, que son los fermiones, en este caso estamos relacionándonos con los fermiones, entonces tenemos fermiones dichos fermiones se encuentran o los hay de dos tipos. Por un lado, encontramos
encontramos a los quarks, y por el otro lado encontramos a los leptones. Aquí, como característica principal de estos dos tipos de partículas, es que los quarks son las partículas que conforman otras partículas que se llaman compuestas, se llaman partículas compuestas, ¿sí? Estos son los componentes principales de esas otras partículas que ya las vamos a mirar con más detalle. Entonces, estas partículas, los quarks, se van a unir en tríos o en dúos, o sea, de jueguitos de tres o dos partículas, para formar lo que conocemos en primera instancia, o lo que vamos a conocer, mejor dicho, como bariones. Bariones sí están formando tríos, grupos de tres partículas, ¿no? Y mesones sí están formando grupos de dos partículas. Por este lado, ejemplos muy claros de este tipo de partículas, de los bariones, son el protón y el neutrón. Recordemos que tanto el protón como el neutrón están haciendo parte del núcleo atómico. Por tanto, están regidos por la fuerza nuclear fuerte, valga la redundancia, o interacción nuclear fuerte. Fuerza nuclear fuerte. Mientras que los leptones, bueno, igual aquí los mesones porque son unión entre quarks, mientras que los leptones no están regidos por esta fuerza porque la interacción entre ellas es más débil. Ahora, en la clase anterior, cuando se manifestó lo de los bosones, las características de los bosones, también se dijo que no solamente eran bosones aquellas partículas mínimas que eh, producían o interactuaban con las fuerzas, sino que también se consideran bosones a aquellas macropartículas cuyos integrantes mínimos están agrupados de a par de partículas. Ese es el caso de los mesones. Entonces podemos decir que los mesones básicamente no son exclusivamente fermiones, son bosones, porque ya lo dije anteriormente, ellos van a estar formados en parejas de quarks. Por eso están más considerados como bosones que como fermiones. Aquí dijimos que para la formación de los bariones y de los mesones tiene que interactuar estas partículas. Recordemos que estas partículas, los quarks, son un grupito de 6 partículas. La diferencia entre ellos es su tamaño, su masa, ¿sí? Y por ello están catalogadas como generaciones.
Bueno, eso ya lo vamos a ir mirando más detalladamente más adelante. Lo mismo los leptones. Los leptones, al igual que los quarks, están también, son básicamente son tres. El electrón, que ya es muy bien conocido, el tauón y el muón. Aparte de estos tres, que son partículas masivas, están acondicionadas, digámoslo así, otras tres partículas llamadas neutrinos, que son el, el electrón neutrino o neutrino electrónico, el tauón neutrino y el muón neutrino. Estas partículas en realidad son muy pequeñas, su masa es prácticamente nula, es muy pequeña, sin embargo pues no llega a ser como el fotón, que es la partícula que no tiene masa, ¿sí? Pero son prácticamente no interactúan con la demás materia ordinaria debido a su extrema pequeñez. Bueno, sin embargo, entonces ya dijimos que entre los 6 tipos de quark y los 6 tipos de leptones forman lo que son los ladrillitos, digámoslo así, los bloquecitos que forman la estructura de la materia ordinaria, los cuales conocemos como fermiones, porque ya recordemos que los bosones no son partículas en sí, sino son entes portadores de las fuerzas, que son cuatro. Recordemos: fuerza nuclear fuerte o interacción nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, electromagnética y gravedad. Bueno, yo creo que para este tema queda más que claro estas condiciones de dichas partículas, los fermiones. Entonces ya para clases posteriores ya vamos a ir puntualizando grupo a grupo y partícula a partícula para observar todas y cada una de sus características. Pues bueno amigos, no siendo más por la clase del día de hoy, espero que se tenga claridad en este tema que corresponde a física de partículas o física de altas energías. Espero que esto haya sido de un próximo entero entendimiento, digámoslo así, ¿sí? Para el que no, digamos, no maneje muy bien estas condiciones de entender, digamos, estos temas que parecen tan complejos, pero en realidad no lo son. Estos temas deben ser, eh, digámoslo así, prioridades ya a estas alturas de nuestra civilización, deben ser prioridades que las personas debemos conocer. Bueno, entonces, eh, por la clase del día de hoy me despido. Muchas gracias.